Amada iglesia, buenos días. Buenos días. Señor les bendiga. Amén. Que les bendiga más. Amén. Siempre es un privilegio estar en medio de ustedes y sobre todas las cosas compartiendo la palabra del Señor. Hoy vamos a estarle dando continuidad al proyecto Antorcha Encendida. Hemos estado por una serie de domingos compartiendo temáticas que son sumamente importantes para la vida de la iglesia. Y la vida de la iglesia implica eso mismo, vivir la fe. Hoy vamos a estar hablando o dando continuidad al tema de la disciplina y vamos a estar tocando a profundidad lo que son las normas doctrinales, los artículos de la religión y los principios sociales. Ahora, siendo la disciplina un tema o un grupo de temas un poco profundo, quizás hasta áridos, es bien importante que tomemos en consideración aquellas cosas que están compuestas en la disciplina. Hoy quiero comenzar leyendo sobre una historia que se le llamó a una secta que se dio particularmente aquí en Puerto Rico, para que entendamos la importancia de nosotros conocer lo que son los artículos de la fe, que ese es el tema que vamos a estar abriendo. Voy a estar entonces leyendo, esto es una noticia que se publicó en el año 2006, o quizás un poco más tarde, sobre una secta, como bien les mencioné, que se titula La extraña historia de Papi, el anticristo con fieles que se tatuaban el 666. Y dice así: una de las organizaciones religiosas más controversiales en los últimos tiempos en Latinoamérica es la que por muchos años dirigió José Luis Jesús Miranda, un carismático predicador que se hacía llamar a sí mismo el Jesucristo en la tierra y que logró popularizar su mensaje a través de 20 países, usando, escuche bien, un excepcional manejo del discurso. Si bien murió en el 2013, los rezagos de su organización siguen vigentes en distintas partes del mundo, pero claro está, con mucha menos fuerza de cuando él estaba en vida. Él fundó la iglesia llamada Ministerio Internacional Creciendo en Gracia en 1985 y logró formar una comunidad religiosa apegada a algunas ideologías católicas, escuche bien, que se fueron transformando a medida que de Jesús iba explorando otros campos teológicos, los cuales comenzó a darle su propia interpretación. En primer lugar, empezó a decir que él era la encarnación del apóstol Pablo, manifestando que quienes son elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo son siempre salvos. Más adelante vamos a ir desglosando quizás o haciendo referencia a esta noticia para que entendamos cuáles de los artículos de la fe, esta persona fue violentando. Continúo. Ellos, según dijo, no perderán su salvación, sin importar lo que hagan o dejen de hacer, llegando a contradecir escritos tan antiguos como los del apóstol Pablo, satanizándolo como todo lo contrario a los dogmas de Creciendo en Gracia. En 2005, su iglesia tuvo un cambio rotundo de ideología. Si observan, miren los cambios van a través del tiempo. Y se declaró como la encarnación de Jesús en la tierra, expresando que el Jesús del siglo I era la manifestación de Dios en carne humana, pero que Él era la segunda venida del Todopoderoso. Pasamos al 666. Este número, algunos textos académicos han intentado explicar algunos de los postulados de este célebre personaje de religiosidad latinoamericana y cómo se intentó expandir en el continente. Como bien se dijo, en 2005 él aseguró que él era el Jesucristo hombre y por eso sus seguidores se referían a él como JH. En los años siguientes hizo que sus seguidores lo llamaran el Consolador, el Salvador, Dios, Padre e incluso Papi. Una demostración que según el texto de Julio César Clavijo, esto era una secta
que evidenciaba cambios de identidad y presuntos trastornos de la personalidad en su líder. Entre las diferentes interpretaciones que tenía este fallecido predicador, se tomaron extractos del libro de Apocalipsis con el fin de nombrarse a sí mismo como anticristo. Si usted busca en sus distintas predicaciones, hay un extracto donde él explica por qué todos eran anticristos. Y obviamente, utilizando una muy mala interpretación, él dice que como no podemos llegar a ser como Jesús, sino que tan siquiera imitarlo, pues todos eran anticristos. Pero eso yo se lo dejo a ustedes para que lo sigan buscando. Por tanto, utilizando los textos de Apocalipsis, empezó a introducir el número 666, popularmente conocido como una cifra que se le adjudica a Satanás. Según expresaba, el diablo o el mal ya no existían, porque estos murieron por la ofrenda que hizo Jesús al ser crucificado para salvar a la humanidad, y por tanto las culpas de las personas en el presente ya no existen. Y miren cómo lo explicaba. El 666 es un número de prosperidad, de sabiduría, un número maravilloso, un número del hombre. Expresó Luis Martín Guión, uno de los obispos en estas congregaciones. Voy avanzando. Y este decía que aseguraban que el diablo ya no existe, pues Cristo lo mató cuando se ofreció como nuestro sacrificio en el Calvario. Ellos afirmaban que uno de los más grandes regalos de la gracia de Dios es que el diablo haya sido destruido. Decían ellos que ahora el único diablo que queda es nuestra carne. Y miren qué contradicción. No podemos hacer nada que nos aparte de Dios ni que nos quite la salvación, pero el diablo es nuestra carne. Pero vamos, seguimos. El punto de esto es que, y miren esto, José Luis muere, y cuando muere, la iglesia o ese liderato pasa al dominio de los ángeles. José Luis de Jesús murió en 2013 a causa, y miren esto, de una cirrosis hepática. Si bien era un hombre de fe, también era un creyente del alcohol y de las drogas. Adicciones que lo estuvieron batallando contra sí mismo desde mucho antes de que fuera un líder a nivel mundial. Su fallecimiento ocasionó una debacle inminente en las congregaciones, y sus adeptos más fieles, o algunos de ellos, tomaron la decisión de quitarse la vida al enterarse que esta persona murió. La organización entonces queda a manos de su esposa, Lisbeth García, y uno de los obispos, Martín Guión, que fue el que mencionamos, que ellos se autodenominaron los ángeles que guiarían a la congregación. No obstante, contrario a los razonamientos de García, de la esposa, él desertó y formó otro nuevo ministerio llamado Telegracia, y su esposa, en este caso, quedó al frente de la iglesia y cambia el nombre a el Rey Salem, quien realizaba proselitismo, y en esta ocasión el mensaje era que Cristo es una mujer. Y hasta el día de hoy eso sigue vigente, o este ministerio sigue vigente. ¿Por qué les traigo en un principio? En un principio esta noticia, esto fue más tarde se denomina secta, pero es una persona que cuando buscamos información de este ministro, era un predicador pentecostal ordenado por una iglesia donde sigue ganando adeptos, forma su propio ministerio, y entonces entra toda esta noticia y todas estas cosas que hemos visto. A través de la historia de esta persona nos vamos a dar cuenta cómo, dice la palabra, que el primero que todo, el raíz de todos los males es amor al dinero. Y una de las cosas que el apóstol Pablo dice es cuídate de ti mismo. Cuando vemos ministros que toman estos caminos que se alejan, que violentan los artículos de la fe, es porque hay un problema en el corazón que ya hace mucho tiempo que se está formando. Ahora, ¿qué son los artículos de la fe? Y lo vamos a ver. Los artículos de la fe, es bien importante darnos cuenta
estas doctrinas bíblicas, en el caso de la iglesia metodista, surgieron quizás antes de la reforma protestante, pero un conjunto de declaraciones que afirman el compromiso de la iglesia, en un principio de la iglesia de Inglaterra, con una vía intermedia entre el catolicismo romano y las doctrinas reformadas, que buscaban preservar la tradición y la liturgia. Ahora, estas doctrinas se basan en 4 artículos, o los grandes temas dentro de estos artículos son 4: la suficiencia de las escrituras, la justificación por la fe, la naturaleza de los sacramentos y el rechazo, en este caso, de la autoridad papal. Ahora, cuando hablamos y miramos esta historia, si miramos a José Luis empieza a contradecir al apóstol Pablo y a utilizar estas enseñanzas y a tergiversarlas. Después va subiendo, como hablábamos en una predicación, las personas tantean el terreno. Esta me salió bien, pues la próxima, ¿cómo va a ser? Va a ser un nivel un poco más alto. Por tanto, se autodenomina el Jesucristo hombre, y así mismo sucesivamente continúa hasta que lleva prácticamente, que es lo que vamos a estar hablando, a una herejía total. Muchos de los concilios que se hicieron, o la gran mayoría de los concilios que se hizo a nivel de la iglesia, desde los padres de la iglesia quizás, fueron para combatir las herejías que se inmiscuían en la enseñanza de la iglesia. Por tanto, la iglesia metodista, es importante recordar que Juan Wesley y todos estos ministros nunca se desligaron de la iglesia de Inglaterra. Ellos fueron muy respetuosos con el orden de la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana, e incluso cuando tenían sus sociedades, que ya otras hermanas hablaron de estos temas, lo hacían siempre fuera de los templos, siempre era con miras a la santidad social, con miras a buscar al perdido, pero nunca interfirieron ni se inmiscuyeron en todo lo que era el culto en el templo. Hace varias clases, nuestra hermana Nora explicaba que lo más que ellos llegaron a tener estructura o referentes a estructuras formales fueron las capillas. Por tanto, sabiendo que Wesley nunca trastocó ese orden, es importante que recordar que cuando estos artículos se acogen en la iglesia metodista, particularmente la iglesia metodista episcopal, fue ya cuando en América las 13 colonias tienen su proceso de emancipación de Inglaterra. Ahí es que entonces Wesley forma prácticamente una iglesia, que su nombre fue la Iglesia Metodista Episcopal en Baltimore, Maryland, una de las colonias americanas. Ahora, es importante saber que había 39 artículos de la fe en la iglesia, y Wesley hizo una revisión, y hubo algunos de los artículos que no se tomaron en consideración porque o no aplicaban debido al contexto, o ya estaban explicados en otros de los artículos. Es importante saber que nosotros, nuestra herencia como iglesia metodista de Puerto Rico, nosotros heredamos los sermones de Wesley, que ahí vemos gran parte de su teología. Él hizo también unas notas explicatorias del Nuevo Testamento, que eso nos sirve como puntos o punteros teológicos. Él dejó también unas reglas generales. Wesley era una persona muy estructurada, y a sus predicadores, mire, los llevaba por donde tenían que estar. También heredamos las confesiones de fe de la Iglesia Evangélica de los Hermanos Unidos. Si usted ha escuchado de la buena relación que tiene la Iglesia Metodista, no solo de Puerto Rico, sino de Estados Unidos, con esta Iglesia Evangélica unida, es por esto, porque desde los comienzos se añadió eso. Tenemos los principios sociales y los 24 artículos de la fe. Por tanto, estos fundamentos y estas doctrinas que se encuentran 4 elementos principales. Es importante recordar, y hubo en algún momento de las clases que se hizo referencia al cuadrilátero metodista, buscando información y revisando,
encontré algo que me llamó mucho la atención. Tenemos la tendencia de pensar que el cuadrilátero metodista, que tiene 4 puntos, son 4 puntos que tienen igual importancia. Y miren, además del recurso de la disciplina, hicimos research en otros recursos. Este es uno de los recursos que utilizamos, el libro de Justo González, Juan Wesley y la Reforma Protestante. Y una de las cosas que explica el autor en este libro es que el cuadrilátero wesleyano parte, o Wesley parte, de lo que era en inglés es legate, estuvo en una banqueta. La iglesia anglicana tenía una banqueta de 3 lados, 3 partes. Ahora Wesley, partiendo de también su experiencia, él le añade una 4ª pata, que es la experiencia. Y quisiera tomarme un tiempito para explicar esta información, porque nos va a servir mucho para entender los artículos de la fe. Y es importante notar que en esta banqueta, refiriéndonos a la anglicana, que tenía 3 partes, una de las cosas que menciona Justo González es que fue la propia experiencia de Wesley la que convenció de que es posible creer y afirmar todo punto de doctrina sin que esto impacte el corazón. Es por lo que el elemento de la experiencia hace la distinción entre la religión que consiste en ortodoxia u opiniones correctas. Y es importante también mirar que Wesley, o vamos a decirlo así, la palabra cuadrilátero no aparece en las obras de Wesley. Fue el teólogo muchos años más tarde, que se llama Albert Outler, e incluso este libro lo comenta y lo menciona, que Albert se arrepiente de haber acuñado ese término del cuadrilátero, porque había sido sumamente malinterpretado. Fue entendido como que cada uno de sus costados, la Biblia, la tradición, la razón y la experiencia, tenían igual importancia, de modo que no había una jerarquía entre ellos. Ahora, lo que es más, colocar en el centro o dar más importancia a cualquiera de los 4 elementos dio lugar a toda clase de errores doctrinales y peor aún herejías. Por tanto, es importante que como metodistas, porque el cuadrilátero, eso es algo que dicen metodista y sale cuadrilátero. Eso está muy bien, es importante. Ahora, como laicos, y es importante recordarlo, porque esto no es una labor solamente de los ministros, tanto en la pastoral como en el diaconado. Estamos hablando de los laicos también. Parte de conocer nuestra herencia es saber que este cuadrilátero no es que yo puedo escoger, no es que yo soy metodista, pero yo doy más énfasis a la experiencia. No es que yo soy metodista y doy más énfasis, vamos a poner por ejemplo, a la razón. Y esto yo lo he escuchado, ministros que te dicen, yo soy metodista, pero yo soy muy lógico. Cuidado. Cuando Wesley añade este 4º componente de la experiencia, lo añade como validando esta jerarquía, que es la que vamos a hablar. Y lo cito de parte del libro. Wesley nunca colocó la experiencia por encima de la escritura o de la tradición o la razón, ni tampoco lo equiparó, lo hizo igual. Como todo protestante, él afirmaba la suprema autoridad de las escrituras, tal cual lo expresaban los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra, y era consciente de que prácticamente toda herejía en la historia del cristianismo reclamó bases bíblicas. Por tanto, él entendía que era imprescindible establecer parámetros para la interpretación de las escrituras, tales como el tenor de las escrituras, en inglés es tenor, pero eso es más bien el sentido o el contexto, las lenguas originales, los comentarios bíblicos e incluso hasta la formulación de los credos. Ahora, es importante, y estamos back and forth, estamos mirando atrás en la historia y mirando a nuestra iglesia metodista de hoy.
hablando de este cuadrilátero y mirando la importancia de los 39 artículos de la fe, es importante saber que para Wesley la escritura tenía una suprema autoridad. Suprema. Y cuando hablamos de supremo, estamos hablando de que está razón, experiencia, la otra, no quiero usar la palabra rata, el otro lado, y sigue estando la escritura como ese pilar del cual los demás se derivan. Ahora, nuestra iglesia metodista, y ahora estoy citando de la disciplina, que by the way, en el 2022, bajo nuestra obispa, la reverenda Alice Gabriel, fue enmendada, o debo decir revisada, y en la página particularmente 7 menciona que nosotros tenemos particularmente la escritura, y miren cómo lo define, me encantó porque cuando habla de escritura dice que es la regla de fe y conducta. Conocemos muchas personas que saben mucha Biblia, que leen mucha Biblia, pero cuando nos sentamos a ver cómo esa Biblia o ese conocimiento, vamos a decirlo así, se refleja en su testimonio, ahí uno dice, aquí hay unos cables que no están como que conectando. Es regla de fe, pero es regla de conducta. Ahora, la escritura se informa en la tradición cristiana. Y esta tradición, que no es necesariamente los ritos, la forma y las liturgias, son los testimonios, los eventos y las teofanías. Cuando hablamos de tradición, nosotros tenemos como metodistas una tradición rica, pero es una tradición rica en experiencia que se basa en ese conocimiento de la Escritura. Ahora, estos testimonios o esta tradición cristiana es reavivada y vivida por la experiencia, tanto individual como comunitaria. Como metodistas, y las actividades sociales es un elemento que se menciona y se menciona y se menciona, es algo que da vida al testimonio de nosotros y nosotras como metodistas. Nosotros no podemos ser metodistas encerrados dentro de un templo, porque la realidad del asunto es que cuando Wesley, obviamente desde un principio no formó una iglesia, pero cuando él sí decidió mirar a los pobres, desbordarse por los necesitados, lo hizo porque había una iglesia que estaba encerrada entre cuatro paredes, que no concebía la predicación fuera de los púlpitos, que no concebía la predicación fuera de los ministros. Por tanto, estamos hablando de una iglesia de simpatizantes. Era una iglesia donde el ministro los domingos separaba o ofrecía el sermón, ofrecía la Eucaristía. Sin embargo, había un conglomerado de personas que venían solamente a escuchar. No hablemos obviamente de la política, porque me suben las palpitaciones. Pero estamos hablando de una iglesia que se envolvió más en lo político que en lo que realmente exigía el Evangelio. Por lo tanto, nuestra iglesia metodista, con esa herencia tan rica, nos habla de que es por la experiencia, tanto individual como comunitaria, que está puesta a prueba por la razón. No sé si están notando cómo estos pilares se entrelazan. Primero está la Escritura, donde nos dice las reglas de fe y cómo debemos conducirnos. Esta informa a la tradición. La tradición entonces, que no son ritos, que no es que se canta así, se lee así y se respira así. No. La tradición es todo aquello que es testimonio de vida, apariciones del Señor. Entonces se reaviva, es como una llama que cuando usted la sopla, entonces crece por la experiencia y se pone a prueba por la razón. Partiendo de todo esto, quisiera entonces comenzar con cada uno de los puntos y como mencioné en un principio, vamos a estar yendo hacia atrás. En un principio compartimos la historia de una secta puertorriqueña, Creciendo en Gracia, del pastor José Luis, que en un momento dado
fue un ministro, después tergiversó todo, pero lo vamos a ir viendo. El primer punto, que es la Biblia, que es la más importante, es la fuente de doctrina y se acerca a Dios, o mejor dicho, acerca al hombre y a la mujer a Dios para traer salvación. Ahora, es importante recordar que Wesley fue el heredero de una reforma protestante. Este libro es fenomenal. A mí, yo no soy muy fanática de Justo González. Justo González puede darte detalles hasta enloquecer. Pero este libro está magnífico porque de una forma breve él explica cómo Wesley estaba entre Lutero y Calvino, que miren, yo no sé si usted se ha encontrado en situaciones donde usted es el del medio, pero eso nunca es agradable. Sin embargo, el estar entre Lutero y Calvino lo hizo heredero de distintas posturas y le permitió a él acoger ciertas cosas, poniéndolo, como dice la disciplina, poniéndolo o basándolo, mirándolo bajo el crisol de la experiencia y poniéndolo a prueba por la razón. Por tanto, Wesley hereda de Lutero esa frase de sola escritura. Sola escritura. Necesito que me den tiempo porque mis hijas tienen los relojes y para no pasarme. Sola escritura. ¿Qué tiempo tengo? 10 y 36. Vaya. Ok. No, Sola 31. y 31. Sola escritura. Wesley o la tradición metodista entiende que la escritura es el fiel registro de la revelación de Dios y de su plan de salvación y fundamenta toda doctrina en claro testimonio. O sea que para los cristianos y cristianas metodistas es la única forma de fe y conducta ética. Esta, siendo la escritura, pues obviamente el pilar más importante, nos da paso a la tradición. Y esta fuente es para el pueblo metodista, o se basa que en la obra del Espíritu Santo, en la obra del Espíritu Santo en la iglesia a través de los años, la iglesia de los primeros siglos entendió que era necesario definir de manera precisa la expresión auténtica de la tradición de la iglesia. O sea, en qué consistía su fe y cuál era la sana doctrina. Por lo tanto, hay distintos credos. Yo voy a utilizar el credo de los apóstoles, que es uno de los más antiguos. Se formuló ese credo, o se acogió ese credo, porque es el más antiguo y tiene afirmaciones de fe que posteriormente fueron o se lograron como concilios, afirmando la claridad de los postulados de la fe y cómo deberían formar las sagradas escrituras. En la tradición cristiana le sigue entonces la razón, y la razón es lo que nos hace conscientes de que la Biblia puede ser malinterpretada, que la iglesia metodista apela a la tradición de la iglesia y al consenso que existe en la doctrina históricamente formada por los siglos, y apela a la razón como facultad lógica, capaz de ordenar y comprender la evidencia de la revelación. Ahora, es la razón la que nos provee los medios necesarios para evitar interpretaciones equivocadas. Juan Wesley decía que toda religión irracional es una falsa religión, y más aún, una actitud de misticismo puro. Esto es bien importante. Por ejemplo, que solo valoriza el sentimiento y desprecia la razón, es contraria a las escrituras. A esto Wesley le añade la experiencia personal. Todos conocemos la experiencia del corazón ardiente, donde Wesley realmente se da cuenta que saber que eres salvo no es suficiente, tienes que sentirte salvo. Ahora, en la experiencia, nosotros como metodistas heredamos de Wesley el considerar que todo lo anterior que ya mencionamos, que es el testimonio de la Biblia, la tradición cristiana, que el respaldo de la razón nos debe conducir a que el mensaje de salvación y la comunión con Dios llegue a ser una experiencia personal. Cuando hablamos de una experiencia personal, tenemos que pensar que el cristiano y la cristiana metodista se da cuenta no solo que intelectualmente, sino que en su experiencia con el Espíritu se hace realidad toda verdad doctrinal. Siempre lo he dicho en distintas predicaciones, todos conocemos a Dios de distintos ángulos. Aquel que un día estuvo enfermo lo conoce como Jehová Rafa,
el que sana. Aquel que tuvo quizás una situación en la que necesitó que el Señor plantara bandera. ¿Cómo lo conoce? Como Jehová Nissi. Aquella persona que estuvo perdido y que un día el Señor lo rescató y lo trajo por esas puertas, lo conoce como el buen pastor. Y así sucesivamente lo vamos a conocer desde los distintos ángulos. Y les traigo este ejemplo porque a esto es lo que se refiere Wesley con la experiencia personal. Mi vivencia no va a ser igual que la de Miguel, que la de otra persona. Sin embargo, la de Miguel no es más importante que la mía, ni la mía es más importante que la de Olga. Todas las vivencias nos deben conducir al hecho de que la Escritura desde un principio dijo que hubo uno que en la cruz del Calvario se entregó por nosotros para que nosotros tuviésemos vida y la tuviésemos en abundancia. ¿Y por qué le traigo todas estas? Hoy no nos va a dar tiempo de entrar directamente quizás a todos los artículos, pero ¿por qué le traigo esto? Miren, la experiencia no es una fuente de verdad separada de la Biblia. Yo no sé si usted ha escuchado personas que aquí hay un componente más emocional que cualquier otra cosa, y es importante decirlo, hay que considerar la salud mental de las personas. No todo el mundo está bien de su salud mental. Y hay personas que apoyados en la experiencia, como decíamos, el cuadrilátero, le dan más importancia a la experiencia y usted empieza a notar que se van despegando de las escrituras. Si la escritura, por ponerles un ejemplo, nos habla del ayuno como una de las disciplinas espirituales, esa persona va a tratar, si hay una referencia de 40 días en la Biblia, no sé, de ayuno, esa persona te quiere ayudar 3 meses. Y particularmente en esos ayunos, que miren, vamos a ser honestos, si usted ayuna 3 meses, gloria a Dios. Pero hay unos componentes que van a empezar a fallar en ese tipo de ayuno. La salud se deteriora, dependiendo de cómo lleven los ayunos. Hay personas que se aíslan. Eso es un componente bien que influye en la salud mental. Y te vas a dar cuenta que entonces la persona se va distanciando de lo que es sano según la Biblia. Por tanto, cuando hablamos de la experiencia personal, no es una fuente separada de la Biblia, sino que es movida por el Espíritu. Entre los muchos recursos que Nora me facilitó para esta clase, había uno que hablaba de lo que eran los desórdenes de la personalidad en la iglesia. Obviamente no lo vamos a tocar, es muchísima información, pero aquí cabe, es importante señalarlo. Hay personas que tienen desórdenes de la personalidad. Y los desórdenes de la personalidad no es algo necesariamente que se hereda. Es como se dice en inglés, el perfect storm. Hay personas que tienen ciertos rasgos y también el tipo de crianza potencia ese tipo de personalidad. Está la personalidad esquizoide, está la personalidad narcisista, por ahí podemos seguir mencionando. Pero es bien importante mencionarlo en la experiencia personal, porque estas personas, que valga la explicación, una persona que tiene un desorden de la personalidad es una persona que no ve la realidad como usted y yo la vemos. Ellos lo ven a través de los lentes de su desorden de la personalidad. Este componente de la experiencia es lo que entonces los va desviando. Ahora, hablando de esto, es importante hacer énfasis que es movido por el Espíritu. Hace realidad la doctrina y transforma la fe en algo personal. Por tanto, las interpretaciones no son privadas. Hay que tener mucha cuenta, amado y amado, con el Dios me dijo. Valga la explicación, muchas veces el Dios me dijo es hambre y sueño. Así que es importante que nosotros conozcamos entonces estos artículos de la fe y esta doctrina para cuando sucedan esas cosas podamos saber y distinguir. Ahora, en este encuentro personal, para ir ya culminando, si me pueden dar la hora, 5. Tengo 5. En el encuentro personal con Dios, a través de Jesucristo, las doctrinas se convierten en convicciones y son bases de seguridad. La palabra siempre tiene que traer descanso.
las promesas de Dios siempre que tienen que traer seguridad. Wesley nunca enseñó a un Dios sádico, ni enseñó a un Dios que trae mal a la gente ni que castiga. Por tanto, aquella doctrina que se utilice, mire cómo lo estoy diciendo, aquella doctrina que se utilice para infundir miedo, discúlpeme, pero entonces está rayando en lo que es una herejía. Y para ir terminando, para los metodistas para los y las metodistas, es mucho más importante que la precisión de la terminología con la cual nos expresamos sea el amor. Wesley lo afirmaba de esta forma: un metodista es una persona en cuyo corazón el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu que nos fue dado. Hemos estado, para repasar, estuvimos hablando de un caso de una secta que se dio en Puerto Rico. Ya en la próxima clase vamos a entrar de lleno a identificar cuáles fueron las cosas que este ministro convirtió en una herejía. Hablamos de los artículos de la fe, cuáles son sus 5 fundamentos, que es la suficiencia de la Escritura, la justificación por la fe, la naturaleza de los sacramentos, el rechazo de la autoridad papal y la naturaleza de la iglesia. Hablamos también del cuadrilátero metodista, de cuál es su jerarquía correcta. Hablamos de que entre estos 4 pilares es la Escritura la que rige esa jerarquía, y terminamos entonces hablando de la experiencia personal como un elemento o como una fuente, debo decir, que recoge todos los anteriores dándole validez. En la próxima clase entonces vamos a entrar de lleno a los artículos de la religión, particularmente mirando las herejías que históricamente se han dado por la mala interpretación de estos. Así que yo les invito que si les fue de utilidad, por favor, apóyenos. Estamos todos los domingos aquí a las 10 de la mañana. El proyecto de antorchas de fe, ¿verdad? Una antorcha encendida. Ha sido un proyecto exhaustivo. Los maestros hemos estado dando el 200% porque creemos en que el proyecto no solamente es importante, sino que tiene vitalidad para nuestra vida. Así que le pido, por favor, también la transmisión, compártala para que otros se nutran. Que el Señor me los bendiga. Amén.